comenzamos. Estamos entonces a 8, ¿sí me veo? ¿No? ¿Aquí? Aquí veo, ok. Estamos a 8 de septiembre. Me niego a estar en septiembre. De 2023 en ecología. Antes de iniciar formalmente la sesión, estamos hablando de ciertas actividades que se llevaron a cabo en esta región del planeta, que actualmente algunos llaman el Valle de Nahua, el Valle de México, que ver de Garibaldi, que se llama una película. ¿Qué es un valle? Rápidamente googleen qué es un valle. ¿Ya encontraste qué es un valle? Ya. ¿Qué es un valle? Es una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes con forma inclinada y alargada, que forma una cuenca hidrográfica y cuyo fondo se aloja un curso fluvial. Ok, un valle estaría algo así. Dice una cuenca, o sea, una cuenca, un cuenco, como una cacerola. Es la palabra para cacerola, cuenco. ¿Sí? Entonces sería algo así. Que tiene, decías, en el fondo que hay un cauce, Un curso fluvial. o sea, nombre dominio para un río. Un curso fluvial, un río, un riachuelo, un arroyo. ¿Sí? Ahí. ¿Okay? ¿Qué hay a los lados, decía? Dice que hay entre dos vertientes como pues, montañas o Entre dos, aquí tenemos, había un pintor muy bueno que salía en la televisión norteamericana. Se cayó la tableta. Se echó un clavado a la tableta. Bueno, ya me la sé. Es una se llamaba Bob Ross. ¿Lo han llegado a ver? ¿Sí? Así está Bob Ross. Que pintaba Aquí vive un árbol feliz. Y acá tenemos unas nubes felices. Y acá vive una montaña. Decía el pintor, yo no sé pintor. Acá tendríamos entonces montañas, ¿correcto? Montañas, río, cauce fluvial. Dependiendo del lugar sobre la tierra en el que esté, será el tipo de vegetación que habría sobre la superficie. En la zona intertropical tendríamos, pues no coníferas, o tal vez sí algunas, pero habría otro tipo de vegetación, otro tipo de bosque, ¿sí? Bosque lluvioso. Si esto se encuentra más hacia las zonas templadas, más allá de los trópicos, entonces sí, muy probablemente tendríamos aquí bosques de coníferas, bosque templado. Si estuviera más allá de las zonas templadas, más hacia las zonas árticas, pues tendríamos tundra, estepa, pero este país está en otro lugar. No importa cuál sea el lugar sobre la superficie de la Tierra, este tipo de estructuras geológicas pueden encontrarse en cualquier zona. Son más factibles en algunos lugares que en otros, dependiendo de la historia geológica de la Tierra. Por ejemplo, en las zonas templadas, más septentrionales, más al norte, son muy comunes este tipo de estructuras porque han sido provocadas a lo largo del tiempo, por ejemplo, por las glaciaciones. Que es una glaciación, una disminución en la temperatura promedio de la Tierra que provoca que aumente la masa de superficie terrestre cubierta por hielo, típicamente de los polos hacia el Ecuador. Y se han extendido tanto en tiempos pasados como hasta, digamos, casi el mar Mediterráneo, casi cubriendo prácticamente toda Europa.
y en el caso de América, cubriendo Norteamérica, al menos hasta la mitad del territorio de Norteamérica. O sea, es bastante. ¿Sí? Lo que se ha extendido, por ejemplo, el casquete polar norte. Esto es consecuencia de cómo la Tierra, formando parte del sistema solar, se ha ido desplazando alrededor del centro de la galaxia. El sistema solar orbita alrededor del centro de la galaxia, así como los planetas orbitan alrededor del Sol. Como al trasladarse alrededor de la galaxia, el sistema solar va atravesando diferentes grandes regiones interestelares donde puede no haber mucha materia entre las estrellas, pues no hay mucho problema de que le llegue mucha de la luz del Sol, que emite el Sol, a los planetas como a la Tierra. Entonces, si llega mucha luz, se produce mucho calor y entonces la superficie de la Tierra estaría calientita. Pero cuando el sistema solar, trasladándose alrededor de la Vía Láctea, pasa por alguna región en la cual haya una cantidad o proporción de polvo interestelar más abundante, pues ese polvo va a atravesarse, a encontrarse entre el Sol y los planetas, y entre los planetas entre sí. ¿Qué estaría produciendo respecto a la cantidad de luz que emite el Sol hacia el resto del sistema solar, hacia los planetas? Pues que esta luz estaría encontrándose con nubes de polvo, y por lo tanto las nubes de polvo estarían bloqueando parte de esa luz solar que de otra manera llegaría a la superficie de los planetas como la Tierra. ¿Qué estaría sucediendo entonces en la superficie de la Tierra en esos momentos, en esos largos tiempos, mientras atraviesa el sistema solar nubes de polvo que se encuentran en la Vía Láctea? Pues que estaría llegando -2 a la superficie de la Tierra. ¿Y cuál sería el efecto sobre la Tierra? Una disminución en la temperatura promedio. Y esa es una de las causas que ha generado que de manera natural la temperatura sobre la Tierra haya ido cambiando conforme ha ido moviéndose, orbitando alrededor del Sol, alrededor de la Vía Láctea, alrededor de la galaxia, y por lo tanto el clima en la Tierra ha ido variando a lo largo de miles de millones de años, los 4.500 millones de años que tiene la Tierra de haberse formado. El sistema solar se formó un poco más atrás en el tiempo, entre 4,5 y 5.000 millones de años. Una vez que se formó la Tierra, hace 4.500 millones de años aproximadamente, pues a lo largo de esos 4.500 millones de años, la cantidad de luz que ha recibido el Sol ha ido variando, inicialmente porque el Sol no ha emitido, como proceso de evolución de las estrellas, la cantidad de luz que emite una estrella no es constante a lo largo de toda su periodo de existencia, varía un poco. Puede emitir poca al principio, más después y menos conforme va envejeciendo. Conforme se le va agotando, le llaman el combustible nuclear. Conforme el hidrógeno se va transformando en helio, en carbono y en oxígeno, en elementos más pesados, que hace que sean menos frecuentes y menos probables las reacciones de fusión nuclear, y por lo tanto menor la cantidad de luz que emite al espacio de la estrella. Ese es uno. Otro es el que pase a través de nubes de polvo, la estrella con los planetas que orbitan alrededor de ella. Estos dos factores han hecho que en la historia geológica de la Tierra la temperatura promedio haya ido cambiando y por lo tanto el clima haya ido cambiando. Pero ¿cuánto tarda en entrar a una nube de polvo el sistema solar y cuánto tarda en salir? Pues al menos cientos de miles de años, si no es que más. Revisen nada más adelante cuánto tarda el sistema solar en entrar en una órbita alrededor de la galaxia, y entonces cuántos años galácticos ha cumplido el sistema solar en su, considerando el año galáctico como, ahorita lo inventé, no, creo que por ahí le llaman así,
al periodo orbital del sistema solar alrededor de la galaxia. Eso estaría provocando entonces lo que se podrían llamar el clima cambia con el tiempo. La Tierra ha cambiado, la Tierra desde que se formó hace 4.000, aproximadamente 4.500 millones. Puede escribir mucho más, mejor pongo la M mayúscula de mega, 4.5 megaaños, no, 4.500 megaaños, o sea, 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Es la edad de la Tierra. En estos 4.500 millones de años, la temperatura ha cambiado. Pero cambia en función de, vamos a decir, en lugar de escribir miles, yo estoy ahora en hoy quiero quedarme en la cama. Vamos a decir, en el orden de 10 a la 3, ¿10 a la 3? Sí, es a la 3. O sea, miles de años. En función de eso cambia la temperatura y por lo tanto cambia el clima. El clima cambia de manera natural. De manera natural, así, por lo que ya mencioné hace un momento. Podemos decir entonces que el cambio climático es un fenómeno natural, debido a lo que ya mencioné hace un rato. Eso es lo que ha provocado que esos aumentos de hielo, cuando baja la temperatura, cubran desde los polos hacia el ecuador la Tierra. De hecho, hace no me acuerdo cuánto tiempo, no me acuerdo, estaba muy chiquito, ¿no es cierto? Incluso bajó tanto la temperatura que toda el agua sobre la superficie de la Tierra se congeló. A eso le llaman la etapa de la Tierra bola de nieve. Pero al aumentar la radiación solar sobre la Tierra, la incidencia de luz solar sobre la Tierra, pues esta se calienta y el hielo se derrite y se regeneran los océanos, por ejemplo. El hielo se retira de los continentes hacia los polos, y en ese ir y venir del hielo, esa formación del hielo y derretimiento del hielo, va excavando la superficie terrestre y va formando valles. Por ejemplo, en las partes más polares de los hemisferios. Pero el simple cauce de ríos de agua corriente puede excavar la superficie de la Tierra y generar valles. O sea, los valles son de origen no se dice fluvial, porque fluvial. Los valles son de origen fluvial. Ok, vivimos en la Ciudad de México. Comparando la Ciudad de México con otras regiones del planeta, con otras ciudades incluso, otras ciudades importantes en cuanto al tamaño y de antigüedad de la Tierra, donde ustedes recuerden, hayan visitado o hayan leído sobre ellas, o se hayan enterado, existen ciudades grandes, alguna ciudad grande famosa. Viena. Sí, Viena. ¿Dónde está Viena? No sé, pero es bien antigua esa ciudad. Viena es bien antigua. Está en Austria y se ubica en un valle, cerca de los Alpes. Otros lugares donde la temperatura baja es en las zonas montañosas, no porque necesariamente estén cerca de los polos, sino porque al alejarse de la superficie terrestre, la temperatura disminuye. Por ejemplo, en Viena está en la zona de las montañas europeas de los Alpes austriacos. Y también este cambio climático ha provocado que las zonas montañosas también se extienda, aumente la masa de agua congelada, el hielo, los glaciares montañosos, y ha sucedido a lo largo de la historia de la Tierra y sobre todo en los últimos millones de años.
en las montañas más antiguas que se han formado a partir de la actividad de la corteza terrestre por la tectónica de placas, que es la que ha generado, por ejemplo, las grandes cordilleras como la del Himalaya, la colisión de la placa de la India con la placota de Asia, levantó la cordillera del Himalaya. Las chocaron y se levantaron las dos placas. En cambio, por ejemplo, la placa una placa en el Océano Pacífico, en el hemisferio sur, se encontró con la placa de Sudamérica, una de las placas más importantes de Sudamérica, y en lugar de levantarse juntas, una se metió debajo de la otra. A eso le llama la subducción de una placa, es decir, se mete por debajo de una placa de otra, se le llama fenómeno de subducción, o sea, hacia abajo, y levanta a la placa con la que se está encontrando, y es el origen de la cordillera de los Andes, por ejemplo. Es tan la presión y el levantamiento de una placa por la otra que logra elevar esa masa terrestre continental a grandes alturas. Por ejemplo, la colisión que dio lugar al Himalaya ha generado la cordillera más alta sobre la Tierra. Chico, creo que no te estás enfermando, ya estás enfermo. Entonces, terminando clases hoy te encierras en tu casa y no sales al menos el fin de semana. Antes de al médico. Si saben o recuerdan que como estudiantes de una universidad pública tienen derecho a seguro social. Sí. ¿Sí se dieron de alta? No. Háganlo. Pregunten cómo se tramite. Si no, al menos aunque sea con uno de esos el gordito que vaya. Ok. No voy a hacer el anuncio, ya saben quién es. Que los muñequitos se son de moda en los conciertos. Ok, bueno. Se cierra ese paréntesis. Entonces, la cordillera del Himalaya llega por arriba de los 9.000 metros sobre el nivel del mar. Eso provoca que la temperatura allá arriba sea muy baja y entonces sea más probable que el agua se congele, que el agua se solidifique. En la cordillera de los Andes, que es la que está en Sudamérica, esa que se dio por subducción, las alturas están arriba de los 6.000 metros. No recuerdo cuál es la altura máxima en la cordillera de los Andes. Esa luego la averiguan, por favor. Aquí no cantamos mal las rancheras. ¿Sí? La Ciudad de México, ¿dónde se encuentra? Aquí. 2.300. 2.250 metros sobre el nivel del mar. 2.250 metros SMN sobre alzadores. NM. No, sí. NM sobre el nivel medio del mar. ¿Okay? Es la SNM, no SMN. Servicio Meteorológico Nacional de sobre el nivel del mar. Bueno, ok. Por eso, la temperatura media en la Ciudad de México es más baja que la temperatura promedio de la Tierra. Por eso, en invierno llegamos a temperaturas de 0 grados, o incluso un poco menos. Pero como estamos en la zona intertropical, en verano, pues sí llegamos en ocasiones arriba de los 30 grados. No llegamos a los 35 fácilmente. Cambio climático a lo mejor lo provocará. Sigan haciendo eso. Sí, cierto. Entonces, de hecho, a esta altura lo que había no era un valle, porque no había un río, no había un cauce fluvial. Lo que sí en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, el Cairo en Egipto se construye al lado de un río. Las ciudades más antiguas, las que se considera que dieron origen a las primeras civilizaciones, donde se edificaron, donde se erigieron, en Mesopotamia. En Mesopotamia se construyeron ciudades como Uruk, como
¿Dónde están? A la orilla de alguno de los dos ríos que está esta tierra ubicada entre dos ríos, Mesopótamos, o sea, en medio de ríos, en griego. No sé, en Uruquí, habría sido el idioma que hablaba. No, en asirio, no sé qué hablaban los asirios. Bien, bueno, en Asiria, en Babilonia, en Sumeria, que esas civilizaciones, esas ciudades se construyeron a la orilla de alguno de dos ríos, el Éufrates o el Tigris. En medio de estos dos ríos se construyeron estas ciudades. Ahí floreció la civilización, esas tres civilizaciones: la civilización asiria, la civilización babilónica y la civilización sumeria. Y de ahí se extendieron a otros lugares, y muchas ciudades se han construido a la orilla de ríos. Por ejemplo, París, el río Sena, creo que sí, ¿no? Entonces, París está, esto es en Asia. En Europa, ciudades como París se construyó al lado de un río. ¿Cuál otra? Bueno, luego hacen la búsqueda. Entonces, ¿se habrían construido en valles? Probablemente sí. Probablemente sí. Hay unas que son muy evidentes, otras no tanto. Bien. ¿Por qué le llaman a donde está la Ciudad de México el Valle de México si no había un río? Porque los que llegaron aquí fueron europeos, ya lo reconocían. Llegan que le pusieron a esta tierra, se parece a donde nací, aunque fuera muy diferente, le ponen Nueva Galicia, porque es parecido a Galicia. O se parece yo vivo en el Reino de León y esto se parece, aunque esa montaña que está ahí pues no hay allá, pero no importa, se parece. Le pongo Nuevo León. Ya ven, ya ven bien. A veces ni siquiera Nuevo, simplemente Guadalajara. Si Guadalajara originalmente era una ciudad en España, bueno, ya tenemos nuestra Guadalajara aquí en México. Por cierto, en Nueva Galicia se llamaba así. Y ahora se llama Jalisco. Bueno, entonces, lo que había aquí que era un lago, no un río. Entonces, ¿existe el Valle de México? No. Es mal llamado el Valle de México. Es simplemente una cuenca, pero no una cuenca, no es una cuenca fluvial. Un valle es una cuenca fluvial. Lo que se hizo fue, la Ciudad de México se construyó en una cuenca lacustre. Es una cuenca lacustre. Bien, ok. Pero casi sin importar si es al lado de un río o en la orilla de un lago, como Iztapalapa. Iztapalapa es una población muy antigua, tiene más de 500 años de existir Iztapalapa. De hecho, también Culhuacán, si la tilde va aquí o vaya, pues no sé, porque yo no hablo náhuatl. Se construyeron a la orilla de este lago. Culhuacán, Azcapotzalco, Tlatelolco, todas estas se construyeron a la orilla del lago. Pero cuando llegaron los últimos que llegaron a esa tierra, pues ya estaba todo ocupado. Se les ocurrió, bueno, pues hay un islote en medio del lago, ahí construimos la ciudad, porque ahí estaba el águila parada comiéndose a la serpiente. Entonces, es único. De alguna manera había que justificarlo, ¿no? Entonces, no, en realidad fue porque era el único lugar donde había vacantes. En un islote en medio del lago, el cual fueron transformando. La gente
gente se reproduce, y imaginemos que una persona, a ver, pónganse de pie, párense en un cuadrito del salón, pónganse de pie ahí, pues, si quieren ir junto a la banca en la que estamos, pónganse de pie, párense sobre un cuadrito, o es más, en el cruce de cuadritos, en el cruce, donde se crucen cuadritos, extiendan los brazos, agárrense de las manos, no sé, extiendan los brazos y eso defínanlo como su espacio vital. Ahí se están empalmando, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es la superficie que alcanzarían a cubrir si extienden los brazos y dicen, este es el espacio vital que necesito? Porque aquí voy a elegir mi choza, mi jacal, mi cuchitril. Todas son palabras de origen náhuatl. De ahí la riqueza del español mexicano. Y además voy aquí a cultivar. ¿Sí será suficiente? Ok. ¿Cuánto requiere una persona para sostenerse, al menos para ocupar como espacio vital? No estamos considerando el espacio que necesita para transformar, del cual requiere transformar de suelo natural a suelo agrícola. Y eso sí es veggie, solamente come plantas. Si además va a criar gallinas, porque le gustan las pechugas de pollo y las piernitas, molleja y todas las referencias, o va a criar marranitos, o va a criar vacas, ¿cuál es la superficie que requiere? Bueno, ¿cuántas vacas te comes al día? ¿Cuántas vacas se comen al día? Más o menos, exactamente. Un aproximado. Bueno. Comencemos por, veámonos modestos. Digamos que una persona requiere 1 metro cuadrado. Una persona requiere 1 metro cuadrado. Pero una persona en condiciones, vamos a decir, estándar, digamos. Una persona normalmente se encuentra con otra persona, 1 más 1 me da 2 personas, ¿no? Entonces esto, en realidad, ya tenemos un núcleo de 2 personas. Y hablamos como la familia Piripitín, la familia típica, promovió mucho sobre todo con el surgimiento de la clase media norteamericana. Eran papá, mamá, 2 hijos y el perro. Faltaba el coche a la puerta de la casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye la clase media norteamericana. Entonces, ¿cuántas personas estarían habitando? Serían 2 personas, 2 padres, más, serían 2 padres, más 2 hijos, o vamos a decir, sí, la filial 1, decimos en genética, ¿sí? La F1, que fueran 2, la F1, no es la Fórmula 1, está de esto nos da entonces un total de 4 personas. No consideremos ahorita al perro ni al perico. 4 personas. Cada persona requiere 1 metro cuadrado. Quiere decir que requeriríamos entonces 4 metros cuadrados al menos. Rápidamente googleen en la población de la Ciudad de México, pongan histórico. Que se construyó sobre la cuenca de un lago, no un valle, entonces no es un valle, es una cuenca, sobre un islote, del cual se estuvo extrayendo cieno, suelo del fondo del lago,
para formar suelo seco, vamos a decir, seco entre comillas, tierra firme. ¿Cómo le llamaban eso? Chinajas. Inicialmente eran para cultivo de plantas, para la agricultura. Pero ya que tenemos, pues echarle un poco más para allá. Ya ves que en la familia mexicana lo que hace es que construye la casa y luego le echa otro piso para los hijos. ¿Sí? Entonces para eso ahorran, para echarle otro piso a la casa. Mientras que esa famosa clase media norteamericana ahorraba para mandar a los hijos a la universidad y que no regresaban. En cambio, son dos culturas diferentes, dos formas de pensar distintas culturalmente. ¿Sí? Entonces, se decían que mientras los padres norteamericanos ahorraban dinero para enviar a los hijos a la universidad, los padres mexicanos ahorraban dinero para echarle otro piso a la casa. ¿Por qué otro piso? ¿Por qué no extenderse? Por si el concepto ese de echarle otro piso es relativamente reciente. No hay registro de que no se ha encontrado registro, no es que no haya, no se ha encontrado registro de que en las ciudades en Mesoamérica las habitaciones se hayan construido hacia arriba. Las habitaciones. Bueno, es que se supone que iban haciéndolo como... Se iban extendiendo. Ajá, pero cada señorío, no sé cómo se dice, iba haciéndolo encima del anterior y por eso tenían diferentes como... Es un dato como los mismos templos. Sobre el templo más antiguo hacia el que seguía y la siguiente etapa, Pero a diferencia de las ciudades, al menos durante la época del Imperio Romano, en la cuenca del Mediterráneo, esta no es una cuenca lacustre ni fluvial, es una cuenca marina, la cuenca del océano, del mar Mediterráneo. Las ciudades romanas se construyeron para arriba. ¿Dónde se construyó Roma? Por ejemplo. Florencia pues, es portuaria. Algunas ciudades se construyeron a la orilla de ríos, otras en medio de lagos y otras a la orilla del mar, como Tokio, como Londres. Bueno, Londres más o menos, Londres está a la orilla de un río, pero no muy lejos de la desembocadura del río Támesis, hacia el Canal de la Mancha. Bueno, no exactamente hacia el Canal de la Mancha. Está entre el Canal de la Mancha, lo que pasa es que está eso medio el sur de la isla mayor británica. Desemboca en parte hacia el Canal de la Mancha y en parte hacia el Mar del Norte, hacia el mar del Norte, creo que sí. El que está entre Inglaterra y Noruega. Ah, sí, es el Mar del Norte. Por cierto, hay mucho petróleo ahí. Gas natural, por si lo querían. Entonces, las ciudades romanas, algunas de ellas, e incluso algunas ciudades no directamente en la península itálica, sino en lugares de influencia romana, se construyeron hacia arriba. Llegaron a tener varios niveles habitacionales en un mismo terreno. Por eso se construyó hacia arriba, no hacia los lados. Sin embargo, a lo largo de los últimos 300 años, la Ciudad de México se empezó a construir hacia arriba. ¿Cómo están las construcciones más antiguas todavía en el centro de la ciudad? Son de más de un nivel, de más de un piso. Okay. ¿Eso por qué? Porque quizá resultó en un momento más práctico ir hacia arriba que seguir ganándole terreno al lago, aunque el lago se siguió secando. ¿Por qué? Eso lo vamos a mencionar al final del día de hoy, que ya menos se acerca al final del día de hoy. Entonces, ¿cuál fue la tarea de la tarea que usamos ahorita? El histórico de la Ciudad de México. Histórico de la Ciudad de México, vamos para acá. ¿Cuál era la población en 1900?
Medio billón. En 1900 había Es decir, medio billón millones de habitantes. medio millón, 500.000 habitantes, 0.5 M. ¿Sí? Medio millón. Vamos a usar la M mayúscula como mega millón. En 1920, vamos a verlo cada 20 años. 0.9 millones. 0.9 millones. En 1940, 1.8. 1.8 millones. En 1960, ya casi nazco yo. 4.9. En 1980, 8.8. en el año 2000 y hace 3 años, en el 2020. 8.8. Ajá. En el 2000, 8.6. Y en el 2020, 9.2. 9.2. ¿Qué pasó en 20 años? Más bien, ¿qué pasó en el 1980 y el año 2000? Disminuyó la población. Vamos a poner la M nada más por nombre. M y M. ¿Cuál es la superficie de la Ciudad de México? ¿O cuál ha sido la superficie de la Ciudad de México? En este. A ver si encuentran el dato histórico. Esto es población. ¿En superficie? Sí, en superficie. 1494.3 kilómetros. ¿El histórico? ¿O es el actual? ¿El actual? ¿Cuánto dijiste? ¿Mil qué? 1494.3 1494.3 kilómetros kilómetros cuadrados. cuadrados. Ok, quedémonos ahorita con este dato, como si fuera el de 2020. Decíamos que se requerirían, serían 4 metros por persona, ¿sí? 4 metros cuadrados. No, sería 1 metro cuadrado por habitante. Población, habitantes. Vamos a poner aquí habitantes, en lugar de tener el dato H. Habitantes. No de hábitat, sino de habitantes. 1 metro cuadrado entre habitantes. Dividamos esto entre esto. 1494.3 entre 9.2 mil, entre 9.200.000. ¿De a cuántos metros nos toca cada uno? El dato complementario o recíproco o inverso sería el número de habitantes entre metro cuadrado, esto es la densidad poblacional. La densidad poblacional, que sería entonces el dato opuesto. ¿Cuál es el dato correspondiente a metros cuadrados sobre persona por persona? ¿Cuánto terreno nos toca cada uno? 1.62 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto? 1.62 por 10 a la menos 5. 1.62, 62 1.6 lo dejamos así de por sí que. por 10 a la menos 5. Ah, pero no. Porque aquí son kilómetros, ¿no? Así, kilómetros cuadrados. No importa, está bien. ¿Sabes? Por 10, ¿no? No, por 1000. Porque
porque es cuadrado. Dejemos de metro en kilómetros cuadrados. Entonces sería 0.016 0.016 kilómetros. metros. Ah, sí, perdón, metros. Sí. Metros cuadrados. Ajá. O sea, Sobre H, ¿no? ¿mande? Sobre H. Sobre H. Aquí estoy. Vamos a ver la densidad poblacional. Ahora es, son habitantes entre metro cuadrado. 9.2 millones entre, puede ser entre kilómetro cuadrado, aquí sí. O sea, ¿cuánto es un kilómetro cuadrado? De aquí 1000 metros para allá, de aquí 1000 metros para acá. ¿A qué distancia está la estación de metro? Como a 1 kilómetro. Vamos a usar el Google Maps. Para que no hay pierde. Si uso el Google Maps y le pongo Metro Guami. Metro Guami. Lo está buscando. Se conectó a la red. No estamos usando toda la red, déjenme desconectarme de la red para que sea más rápido. No sé si sea más rápido que con el 4G, no sé. Ok, ya. Me dice que está a 1.5 kilómetros. O sea, es más o menos aquí a Avenida Hidalgo, 1 kilómetro. Más o menos, aquí a Avenida Hidalgo. Eso sería 1 kilómetro, más o menos. Porque si de aquí al metro es 1,5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas habría en un cuadrado que fuera de aquí a Metro Hidalgo hacia el sur? Hacia el sur, hacia Avenida Hidalgo. 1 kilómetro hacia Iztapalapa, hacia la alcaldía, la cabecera de la alcaldía está para allá, está hacia el oriente, hacia el poniente, perdón. Y de ahí corremos y nos encontramos entre Avenida Hidalgo y más o menos donde está la alcaldía, la sede de la alcaldía, por ahí está. Bueno, en ese cuadrado, ¿cuántas personas habría? Si la población en la Ciudad de México está homogéneamente distribuida, cosa que no, porque varía la población por alcaldía. E incluso varía la población por colonia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque depende de cómo será construido. Si horizontalmente o para arriba. Por ejemplo, en Iztapalapa encontramos edificios altos sin la UAM, de 4 pisos. De hecho, no se pueden construir edificios más altos por ley en la alcaldía de Iztapalapa. Está prohibido. También estaba en Coyoacán, pero les valió madre y hicieron la torre aquella horrible. Y además fue todo un escándalo. Debería ser todo un escándalo, pero lo están ahí tapando. Entonces, en cambio, en Coajimalpa, donde está nuestra sede hermana, la otra unidad de la UAM, la unidad de Coajimalpa, esa se construyó para arriba. Porque ahí sí el uso del suelo permite construir para arriba. Si no, se construyó la parte de la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de México de Santa Fe. Porque la otra mitad está en el municipio un municipio del Estado de México. Se me fue el nombre de ese municipio, está pegado a Santa Fe. ¿Cuál? Empieza con H. ¿Mande? Huizquilucan. Ok, entonces, ¿cuál es la densidad poblacional? Lo voy a poner en verde para que no se confunda. ¿Cuánto dio? 9.2 millones de 1.494 kilómetros cuadrados. ¿Dijimos 1.400? Sí. ¿Cuánto da la densidad poblacional? 6.157.
256.7, pero pues no hay. ¿Cuánto? No, Es no, 56.7. No, 6.000. 6.156.7. son 92 y 60. A ver, 9.200.000. Ah, no, sí, eso es mal. Estás poniendo eso de mal. Sí, así es. Ya se le están los síntomas de la enfermedad. Empiezan a calcular mucho. Lo bueno es que estás ahí aislado nomás. Sana distancia. No requiere usar. Si te vas a juntar, entonces debes poner el cubrebocas. Si no, ahí te quedas ya como está. Sí, viene de la peste. No, pero históricamente viene del concepto de la peste, donde se hizo la primera aplicación de las medidas de cuarentena. La cuarentena se llama en aquella ocasión. Ayer estaba yo escuchando a Dross narrando, Mija Roye, cuates, hablando de las 7, no sé qué epidemias. Entonces, 6.000, ¿cuántos? 756.7. 156 hay .7 personas. Llegó a 157. Sí, hay medias personas. 57 habitantes de kilómetro cuadrado. 6.157 personas habría. Y eso si la población, les digo, está homogéneamente distribuida en este caso. Ahora, ¿mande? Es que el dato del INEGI dice 6.162 personas. 6.163, o sea, 6 más. Sí, bueno, ok. 6.160 redondeando. Ni el INAGI ni nosotros. 6.000 personas en un kilómetro cuadrado. ¿Cómo las distribuiríamos en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro? Eso sería directamente el impacto de modificar el suelo, de hecho, incluso de eliminar el suelo, de reemplazar el suelo por una superficie artificial que no es suelo. Es piso, digamos. No es suelo porque no es biológico. Aquí no podemos cultivar nada, aunque pongamos más X. Eso ya sería una modificación producto de la ingeniería o mediante la ingeniería. Bueno, entonces, como se dan cuenta, el hecho de que las personas hayan comenzado a construir ciudades ha requerido reemplazar al suelo, factor biológico, para que lo ocupe la gente. El impacto de la construcción de ciudades sobre la tierra, ¿de qué magnitud ha sido? Y ese fue el tema de hoy, el impacto de la urbanización. La urbanización es la construcción, o más bien, la transformación del ecosistema para la habitación por parte de personas. Estamos hablando de habitantes, no de agricultores ni de ganaderos. Ese es uso del suelo, una modificación del suelo para la producción de fuente de carbono, sea de origen animal o de origen vegetal o de algún otro tipo. También se han usado los cuerpos de agua, los cauces de agua, los cuerpos lacustres para producción de alimentos, por ejemplo, producción de fuente de nutrientes, fuente de carbono, por ejemplo. No solamente requerimos carbono, nitrógeno, fósforo, etc. Todo eso para partir de la producción de alimentos. Pero eso es lo que vimos previamente, el impacto de la agricultura. Ya mencionamos el impacto de las actividades económicas o industriales, que no solamente son industriales, hay comerciales, hay fabriles, hay artesanales y hay industriales, que serían más bien las fabriles. Aunque podríamos hablar que habría habido una etapa de desarrollo tecnológico entre la etapa artesanal y la etapa industrial, que serían las primeras fábricas, que habrían tenido un impacto distinto cada una de las etapas de desarrollo tecnológico. Con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy y esperamos vernos, no sabemos cuándo, el próximo lunes en esta misma aula,
para abordar el tema que sería, no sería, va a ser el de no, aquí la que tengo es el pensamiento crítico y bueno, no me funcionaba. Ecología, pasa a cerró la tableta. ¿Se durmió? Sí, se durmió. Mejor acá. Semana 5, termina la semana 5, la semana 6. En la primera sesión de la semana 6, el próximo 11 de septiembre, sesión 16, estaremos revisando el crecimiento económico. Por hoy nos despedimos. Adiós.